Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va? ¿Les ha costado? Mucho, ¿No? mucho. ¿Difícil? Sí, padre, a mí sí. Porque si no les ha costado, quiere decir que la cuaresma va mal. Y si no ha sido difícil, estamos mal. Porque la cuaresma es a la larga un tiempo de exigencia. No para arrinconarnos, aplastarnos, reducirnos, minimizarnos. Es un tiempo de exigencia, sabiendo que el resultado será benéfico. Es un poco para que nos hagamos la idea lo que comúnmente ocurre en la vida. Cuando uno estudia, tiene que sacrificarse, madrugar, estudiar, dedicarse, sabiendo que al final la recompensa será no solamente un diploma que certifique que yo soy tal o cual cosa en lo académico, sino que me dé la capacidad real para desempeñarme de la mejor forma en eso que me exigió. Y en la vida cristiana, la Iglesia nos invita, en resumen, a ser mejores cristianos, mejores personas. Y todo el tiempo de esa invitación implica revisar la vida. Lo que sucede es que Cuaresma es un tiempo propicio para poder ir más a fondo, pero la exigencia es constante. ¿Y en qué radica la exigencia? No en los famosos pilares de la Cuaresma que tenemos allí, limosna, ayuno, oración, porque se supone que eso debe ser conocido y vivido en el camino cristiano. Claro, se nos recuerdan porque son, digamos, más a la orden durante el tiempo cuaresmal. Pero no quiere decir que pasada la cuaresma esté prohibido el tema del ayuno o de la limosna o de la oración. ¿Cuál es la real exigencia para esta cuaresma? Trabajar en lo que debemos cambiar. Y resulta que eso lo sabe cada uno. Yo no puedo saber qué es lo que tiene que trabajar él o ella, como ustedes no saben qué es lo que tengo que trabajar yo. Pero si todos somos conscientes de que debemos trabajar para mejorar el aspecto de nuestra vida que más nos pesa, por ahí estamos en sintonía de lo que nos pide este tiempo. Cada uno sabrá qué. El mal genio, el orgullo, la pereza, la gula, qué sé yo, o cosas más serias y más profundas. Pero esa es la real exigencia. Cómo trabajar decididamente para mejorar. Entonces, entrando en la cuaresma, el primer domingo de la cuaresma, que es el que estamos celebrando hoy, cada año el evangelio que se nos ofrece es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Cada año, lo que pasa es que cada año nos lo cuenta un evangelista diferente. El que estamos escuchando hoy lo volveremos a escuchar, Dios mediante, dentro de 3 años. Pero el evangelio primero de la cuaresma, el domingo más bien, de la cuaresma, es el de las tentaciones. Y conviene que podamos echar un vistazo a lo que nos está ofreciendo la palabra. Primera lectura, una narración de la creación y cómo el hombre, creado perfecto, inmortal, termina dejándose engañar por el maligno y pierde la perfección y la eternidad. Ya no es perfecto, se enfermará, vendrá el pecado a él, ya no es eterno, morirá. El que fue creado inmortal ahora experimentará la muerte. ¿Por qué? Porque el maligno quiere destruir lo que es perfecto y la obra creadora de
engañan y terminan perjudicando. Luego viene la segunda lectura, que es muy interesante porque nos ubica y nos dice, hay que comparar el pecado del primer hombre y lo que significó la muerte con la llegada del Hijo de Dios y lo que significó la vida plena. Hay que entender cómo al inicio aparentemente salió victorioso el maligno, pero démonos cuenta que con la llegada del Hijo de Dios, el maligno ha sido vencido precisamente por Dios mismo. Al inicio parecía que todo se hablaba en lenguaje de pecado, pero ahora entendamos que el lenguaje que nos ha traído el Hijo de Dios es perdón y gracia. O sea, ha sido saldada la deuda del error producido por el engaño del maligno. ¿Quién ha saldado eso? El Hijo de Dios con su muerte y su resurrección. Eso es lo que nos dice San Pablo. Y cuando digo que nos ubica, es porque permite mirar el engaño del maligno, el pecado que entra al mundo y la salvación obrada por el Hijo de Dios y la victoria del Hijo de Dios sobre el maligno. Pero el maligno no descansa. El maligno seguirá al acecho. Por eso se inserta de manera perfecta el Evangelio, el de las tentaciones. Muy interesante, creo que todos conocemos un poco el contexto de la narración del Evangelio. Jesús ha sido bautizado, pero antes de empezar su misión, según los Evangelios, fue al desierto. Y va al desierto a estar a solas, a orar, a pasar un tiempo de preparación para iniciar la misión que le ha sido encomendada. ¿Por qué el desierto? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí podemos deducir de manera muy fácil es lo que se encuentra en el desierto. En el desierto uno va a descansar, no va a pasarla bueno, no va a vacacionar. En el desierto hay penuria, hay necesidad, hay sed, hay hambre, hay incomodidad. Y noten muy bien eso. Pasados 40 días, que como bien lo saben, en la Sagrada Escritura, los números tienen una simbología o representación. 40 o 4 o 400 significa preparación y purificación. Por eso los 40 años del pueblo que liberado de Egipto camina para poder llegar a la tierra prometida, purificación. Los 40 días de Jesús en el desierto. Los 400 años que estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto, también es un tiempo de purificación. Esa cifra o ese dato representa eso, purificación. Y hay otro signo u otro número para decirlo de manera especial. El 3 significa plenitud o perfección. Por eso Dios es perfecto, un Dios uno y trino. Por eso, después de 3 días, se sucede la resurrección, que significa victoria plena y perfecta sobre la muerte y sobre el maligno. Y para decirlo de una vez, después de los 3 ofrecimientos del diablo en el diálogo que sostiene con Jesús, la respuesta de Jesús es contundente para significar
victoria sobre las tentaciones que le ofrece. Pero Jesús está 40 días en el desierto, en preparación, en purificación, y noten eso, solo al final de los 40 días, cuando ya hay cansancio, hambre, cuando ya hay seguramente angustia, entonces se manifiesta el maligno. Para decirlo en lenguaje simple es, cuando hay debilidad, se manifiesta el maligno. Ocurrió en la primera lectura con la mujer. Se manifiesta cuando hay debilidad y la engatusa, como decimos en el lenguaje coloquial, y termina arruinándolo todo. No me refiero a la mujer, al maligno. Arruinándolo todo. Y ahora, al final de todo ese tiempo, cuando ya se siente el peso y el agobio, aparece el maligno para tentar. Aquí la pregunta no es si el maligno existe o no. Podríamos decir, pero el Evangelio está lleno de realidades y de relatos que nos hablan que Jesús expulsó de la vida de un hombre o de una mujer espíritus inmundos, y eso sería la prueba. La real prueba de que el maligno sí existe es el relato de hoy, donde se manifiesta al Hijo de Dios tentándolo para desviarlo de su misión. Y lo que nos tiene que decir el Evangelio a la larga no es si el maligno existe o no, sino sobre todo que Dios vence al maligno. Entre el diablo y Dios no hay realidades semejantes o iguales, no. El diablo es una criatura que se desvió de la misión que le había sido encomendada. El bien siempre vence sobre el mal. Dios siempre vence sobre el maligno. Pero luego, no descansa el maligno porque lo que desea es la perdición de lo perfecto. No descansa el maligno porque lo que desea es arruinar nuestra vida. Lo intenta con el Hijo de Dios y lo intenta con nosotros. El Evangelio de las Tentaciones en este primer domingo de la Cuaresma es para recordarnos que constantemente estamos siendo asediados. Lo fue Jesús. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Jesús resistió y venció. Y la invitación es, aprendamos a hacerlo. En esta época de tanto avance, de tanta tecnología, de tanto avance científico, pareciese raro hablar del maligno, del diablo, del demonio, pero existe. Y la gran estrategia de engaño del maligno es aparecer como si no existiera. Y en este mundo de la tecnología, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de tantas cosas novedosas y extraordinarias, todavía podemos palpar la forma engañosa como el maligno quiere engatusarnos. Y basta echar un vistazo rápido o escuchar incluso en las emisoras, en la radio, en la televisión, ofertas que pretenden engañarnos y enredarnos. Magos, brujos, una serie de prácticas que nos llevan a creer que haciendo tal o cual cosa nos va a ir bien, que juntándonos tal o cual cosa vamos a tener un camino y una vida sin problemas.
Así que en esta época también hay que estar atentos, con ojos abiertos, para no dejarnos engañar por el maligno. La tentación está al acecho. Somos tentados hoy y lo seguiremos siendo. Eso no va a desaparecer. La clave es que sabiéndolo podamos hacer frente a la tentación y no dejarnos vencer por ella. Es lo que ocurre al final. Jesús responde y vence no solo a la tentación, sino al maligno, al punto de que el maligno desaparece. Un padre de la iglesia decía: el diablo se parece a un perro rabioso que está amarrado al borde del camino. Uno puede pasar por ese camino 1, 10, 100, 1000 veces, pero si no te acercas, el perro rabioso no te va a estropear. Pero si te acercas, no vayas a estar llorando después por lo que pudiste evitar. Y esa imagen de San Felipe Neri es muy interesante para ayudarnos a entender cómo en nuestra vida, cómo quiere obrar el maligno y de qué manera nos puede destruir. De lejitos nada nos pasará, pero no nos pongamos a probar ni a ensayar a ver qué pasa, porque podemos terminar arruinados. Primer domingo de la Cuaresma, domingo de las tentaciones, no van a desaparecer, pero podemos hacerle frente evitándolas, resistiendo y encontrando en Jesús el modelo para saber cómo obrar. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime.